¿Cuántas veces has notado que un recuerdo doloroso parecía tener más fuerza de la que debería, como si siguiera dominando tus pensamientos mucho después de lo ocurrido? Situaciones que marcaron nuestra vida insisten en repetirse en la mente, robándonos la paz y bloqueando nuestro equilibrio emocional. Lo curioso es que la verdadera causa del sufrimiento no está en el hecho en sí, sino en el tiempo que elegimos cargar con ese peso. Y aquí surgen dos preguntas inevitables. ¿De verdad tenemos el poder de liberarnos de recuerdos dolorosos? Sí, porque no es el pasado lo que nos aprisiona, sino la forma en que lo alimentamos. ¿Y olvidar significa debilidad? No, al contrario, soltar es prueba de fuerza interior. Es retomar el control de la propia vida y dejar de entregar el mando de las emociones a quienes nos hirieron. En este camino de liberación aprendemos que dejar ir no es rendirse, sino recuperar el control de la mente. Para entenderlo mejor, vale la pena conocer la historia de Marcelo, un hombre común, lleno de sueños y buenas intenciones, que creyó haber encontrado el amor en Carla. Al principio, los días estaban llenos de risas, planes y promesas, pero con el tiempo los gestos cambiaron. El afecto se enfrió, la dureza ocupó su lugar y Marcelo, en su intento desesperado por mantener la relación, empezó a anular sus propias necesidades. Él se entregaba sin reservas, siempre dispuesto a demostrar que merecía ser amado, pero a cambio recibía silencio e indiferencia, hasta que un día, sin explicación ni arrepentimiento, Carla se fue. Lo que más lo desgarró no fue su ausencia, sino el peso que decidió cargar después. Durante meses revivió cada detalle, cuestionando su propio valor y castigándose como si fuera culpable. El resentimiento se convirtió en su compañía constante y cada día parecía más difícil liberarse de aquel rechazo. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si este contenido ya tiene sentido para ti, deja tu like y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Y suscríbete al canal para no perder los próximos videos, porque aquí encontrarás fuerza y claridad para transformar tu vida. Pero en cierto momento Marcelo tuvo una revelación. Revivir la escena no cambiaría nada. Al contrario, prolongaba el sufrimiento. Con esa conciencia decidió dejar de darle poder al pasado. El proceso no fue instantáneo. Requirió esfuerzo y constancia, pero poco a poco redescubrió amigos, retomó pasiones olvidadas y reconstruyó objetivos. Con el tiempo comprendió que no necesitaba que Carla volviera o pidiera perdón para sentirse completo. Lo que necesitaba era perdonarse a sí mismo, soltar las cadenas del rencor y reencontrar su verdadera esencia. Ese giro lo transformó. Al liberarse del apego al rechazo, se volvió más maduro, consciente de su valor y capaz de mirarse con dignidad. Descubrió que la verdadera libertad no estaba en cambiar al otro, sino en soltar el peso que lo mantenía prisionero. Y ahí comienza la lección. El dolor emocional funciona como una mochila llena de piedras. Cada decepción, cada traición, cada palabra dura se va acumulando dentro de ella. Al principio parece soportable. Con el tiempo la carga se vuelve insoportable. Lo más cruel es que quien te hirió siguió adelante, pero tú permaneces paralizado por el peso que insistes en cargar. Mientras la otra persona vive su vida, tú sigues atado al pasado, reviviendo escenas que solo hieren. Reconocer esto es duro, pero liberador. Esperar una disculpa o arrepentimiento es como esperar que una tormenta vuelva para recoger el agua derramada. El pasado no se altera, pero la mirada que lanzas sobre él puede cambiar radicalmente tu presente. El primer paso es reconocer el dolor sin alimentarlo. Existió, fue injusto, pero repetir la escena mentalmente mantiene la herida abierta. Otra clave es aceptar que no toda historia tiene un final bonito o explicaciones convincentes. A veces el cierre no viene del otro, sino desde dentro. Cuando comprendes que el perdón que necesitas es el tuyo, la herida comienza a cicatrizar. Cambiar la rabia por indiferencia es otro secreto poderoso. La rabia aún es vínculo. La indiferencia es ruptura. Es mirar hacia atrás y reconocer que aquello formó parte de tu trayectoria, pero no dicta tu futuro. Dirigir esa energía hacia ti mismo es la transformación definitiva. Usar cada frustración como combustible para crecer, fortalecerte y construir algo nuevo. Uno de los recursos más fuertes en este proceso es el silencio. Cuando estamos heridos, la reacción inmediata es confrontar, reclamar, exigir respuestas. Pero la verdad es que muchas veces el silencio habla más fuerte. Gritar el dolor solo refuerza al otro que todavía tiene control sobre ti. En cambio, la ausencia crea duda, incomoda, desarma. Cuando simplemente dejas de estar disponible, quien te hirió percibe que perdió el acceso a tu mundo. Esto no es venganza, es amor propio. El silencio se convierte en un escudo que preserva tu paz y muestra que tu vida no depende de validación ajena. Pero atención, el silencio no es un juego ni una estrategia para causar dolor. Es la actitud de quien entendió su valor y eligió protegerse.
Al retirarte sin drama, transfieres la responsabilidad de las acciones a quien causó el daño. Muchas veces en ese vacío surge la reflexión del otro, pero para entonces tú ya estás tan centrado que su arrepentimiento deja de importar. El verdadero poder está en no reaccionar impulsivamente. Cada vez que respondes con furia o intentas demostrar algo, entregas las riendas de tus emociones al otro. Las personas que hieren suelen esperar una reacción. Quieren comprobar que aún controlan. Al negarte a entrar en ese juego te conviertes en enigma. No porque no sientas, sino porque eliges no alimentar una dinámica destructiva. Ese autocontrol es la marca de quien aprendió a valorar su propia energía y cómo responder al rechazo o a la indiferencia. No con demostraciones para impresionar, sino con evolución personal. La trampa está en querer demostrarle a quien no te valoró que vales la pena. Esa necesidad de validación lo mantiene en el centro de tu vida. El cambio ocurre cuando entiendes que la mejor respuesta es crecer por ti y para ti. Invierte en salud, conocimiento, nuevas experiencias, habilidades y conexiones. No para despertar arrepentimiento en alguien, sino porque mereces una vida plena. Curiosamente, cuando realmente evolucionas, las personas que te subestimaron pueden notar tu ausencia. Pero en ese momento ya no necesitas ese reconocimiento. Tu camino habla por sí solo. La ironía es que muchas veces cuando alguien intenta volver, tú ya estás tan fortalecido que ni siquiera tiene sentido reabrir la puerta. Esto no es orgullo, es conciencia de valor. Este ciclo se repite en la vida de muchos. Mientras insistes, ruegas o intentas ser visto, el otro se siente en control. Cuando decides cambiar tu postura, invertir en ti mismo y desconectarte, el juego cambia. La ausencia crea escasez, y la psicología humana valora aquello que ya no tiene. Pero en ese punto, el arrepentimiento del otro deja de ser relevante, porque la verdadera victoria es comprender que no necesitas a nadie para sentirte completo. Y aquí está la esencia. La indiferencia es más poderosa que cualquier venganza. Cuando dejas de importar, el vínculo finalmente se rompe. No significa cerrar el corazón, sino dirigir amor y atención hacia ti mismo. Esta es la mayor transformación. No depender de disculpas, reconocimiento o validación. Seguir adelante tan fortalecido que el pasado pierde fuerza. La mejor venganza, por lo tanto, es la evolución. No porque cause arrepentimiento en el otro, sino porque transforma tu vida en algo que te enorgullece. Esta es la victoria silenciosa y definitiva. Dejar de luchar por aprobación y empezar a construir un futuro ligero, prometedor y lleno de significado. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eso demuestra tu compromiso con el crecimiento personal y con la construcción de una mentalidad sólida. Guarda este principio. La verdadera victoria no es provocar arrepentimiento en quien te hirió, sino evolucionar al punto de no necesitarlo más. Transformar dolor en fuerza, rechazo en autoconfianza y silencio en paz. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que hicieron contigo, sino lo que decides hacer con eso. Si este mensaje tuvo sentido para ti, demuéstralo dejando tu like, compartiéndolo con quien necesita escuchar estas palabras y suscribiéndote para seguir recibiendo contenido que te ayudará a liberarte del peso del pasado y construir la mejor versión de ti mismo. Tu evolución comienza ahora.